El rejuvenecimiento en mi consultorio va desde adentro hacia afuera. Y bueno, yo les voy a hablar sobre el rejuvenecimiento ovárico con factores de crecimiento plaquetario. Ayer se decía, cuando se hablaba de bioética, que nosotros teníamos que utilizar bien los términos. No podemos ofrecer lo que no se puede dar y no podemos engañar al paciente. Y cuando hablamos de rejuvenecimiento ovárico, entonces nosotros tenemos un dogma con el que histológicamente fuimos entrenados y formados en nuestras carreras. Es decir, la mujer nace con cierta cantidad de ovocitos para toda su vida reproductiva y una vez que pisamos los 35 años y la posa de folículos ováricos baja, ya nosotros no nos podemos reproducir más. Sin embargo, estudiando un poco a los que nos apasiona el ovario y la reproducción, tenemos muchos mitos en la historia de la ovogénesis y comenzamos a incursionar en esto y bueno, vemos que Wardeyer y Kingery, ellos en 1870 dicen algo muy importante y quizás a esto le prestamos nosotros poca atención cuando ellos dicen que antes y después del nacimiento los ovocitos se originan del epitelio ovárico. Ese antes, el después estaba muy cuestionado. Sin embargo, nosotros nos formamos con los criterios de Peirce y School, que ellos dicen que durante la vida de un individuo del sexo femenino no hay ni habrá un incremento en el número preestablecido de los ovocitos primarios preantarales. Esto es muy triste para nosotros porque que a una mujer se le diga que su capacidad de reproducción tiene fecha de caducidad es muy duro. Entonces, en el 2004, Tilly y Johnson hacen un descubrimiento fantástico. Ellos descubren en el ovario de ratones, de ratoncitos envejecidos, unas células que les parecían un aspecto plasmocítico y que esas células eran compatibles con lo que ellos llamaron la Mohs basa homology, que tenían la capacidad de reproducirse o que tenían un aspecto de células pluripotenciales. Esas células posteriormente fueron demostradas en inmunofluorescencia que en efecto estaban allí. Bueno, así nos pusimos nosotros en fertilidad y muchas mujeres que querían seguir aprendiendo de esto, estábamos muy felices, porque en el 2004 Tilly y Johnson dicen que puede coexistir la presencia de ambas células, unas que no pueden regenerarse y otras que colocadas en un ambiente específico quizás puedan regenerarse. En el 2010, el mismo equipo de Tilly, ahí está Saudi Pacchiarotti, ellos reportan que descubren las células, esas células ovogónicas inactivas las sembraron, las tomaron de ratoncitos menopáusicos y las sembraron en ratoncitos jóvenes y vieron que estas se podían reproducir. Las noticias seguían siendo muy buenas, pero la duda para nosotros era, pero esto existe realmente en las mujeres, y era lo que era nuestro propósito. Eso está demostrado en ratoncitos, está demostrado en otros animales, pero en mujeres era donde nos interesaba. Y finalmente, pues siguen los estudios y Telfer, White y el mismo Tilly y Johnson participan en este estudio y logran purificar en el ovario de mujeres las mismas células. Se hizo un estudio muy importante en Houston, en un hospital de cambio de sexo, donde los médicos pidieron que se les donasen los ovarios de mujeres mayores de 45 años y localizaron las mismas células que Tilly y Johnson habían descubierto en los ratoncitos, estaban en la corteza de los ovarios de las mujeres. Esas células fueron llevadas a un laboratorio in vitro y se logró reproducir esas células madres de la corteza ovárica. Entonces, hasta allí decimos que el mito o quizás el dogma biológico con el que nosotros fuimos creados o formados en nuestras carreras de que la mujer nace con un número limitado de ovocitos y ya no se puede reproducir, comienza a cambiar la historia. Y siempre nos preguntamos lo mismo: ¿por qué envejecemos? ¿Qué pasa en nuestros ovarios? ¿Cómo detener el envejecimiento? Es algo muy importante. Nosotros no tenemos que conformarnos únicamente
con rejuvenecer a la paciente desde afuera para que el efecto venga por dentro, con su bienestar. Nosotros debemos hacer algo más. Lo más importante es saber que el envejecimiento viene desde adentro. No existe, y eso es muy importante que se lo digamos a nuestros pacientes. Es imposible que les digamos que no van a envejecer. Lo importante es que nosotros conozcamos de dónde viene el envejecimiento. Saber que la célula, cada vez que se divide, va perdiendo función y que el envejecimiento viene desde los mismos cromosomas. Nosotros en fertilidad trabajamos mucho con la teoría de las telomerasas. Las telómeras son los extremos distales de los cromosomas. Y cada vez que una célula se va dividiendo, las telómeras se acortan porque la telomerasa va perdiendo su función. Para nosotros este ha sido uno de los mejores descubrimientos en el envejecimiento. También lo ven como algo maravilloso. Es algo que de verdad tenemos que tratar. Cada vez que una célula se divide, como lo vamos a ver acá, inevitablemente ella va perdiendo algo. Todas las células de nuestro cuerpo, el envejecimiento comienza allí, no se da desde afuera, se da desde adentro. Adicionalmente, entonces fíjense, acá podemos observar cómo se van acortando las telómeras y una vez que se acortan, la célula va perdiendo la capacidad de dividirse. Cuando en nuestros ovarios, ¿qué es lo que pasa? En nuestros ovarios el envejecimiento hace que tengamos mayor número de vasos sanguíneos. Recuerden que los ovocitos primordiales, un poquito de histología, están rodeados por una sola capa de células de la granulosa y esta a su vez está rodeada por una capa basal. La membrana basal que rodea a un ovocito primario lo separa del capilar y lo separa del sistema endocrino. Es imposible que el óvulo alcance al vaso sanguíneo. Es el vaso sanguíneo quien debe alcanzar el óvulo y cuando envejecemos los vasos sanguíneos disminuyen. Otra cosa es que hay una marcada disminución de los receptores insulínicos tipo 1. Los receptores insulínicos tipo 1 en el ovario son los que promueven la mitosis, la meiosis, la diferenciación celular, son los que activan los receptores de estrógenos y progesterona y son los que hacen que se manifiesten los receptores de FSH y de LH en el ovario. Si caen esos receptores, el ovario comienza a dormirse. Vamos a tener que las células disminuye la reserva ovárica, disminuyen los folículos antrales. Eso hace que se produzca menos inhibina beta, que aumente la FSH, que tengamos disminución progresiva de los niveles de estradiol y disminución de la hormona antimuleriana. Otra cosa que pasa en la medida que la célula envejece es que aumentan las especies reactivas de oxígeno y eso hace que la célula caiga en hiposis y en acidosis tubular. Todo ello, por supuesto, conlleva, y en esto, qué bueno, Gustavo, que hablaste un poquito de esto, ya no me siento tan extraña, todo esto va a causar un daño en el ADN mitocondrial. Y esto, la infertilidad, nosotros lo vemos traducido en que disminuye mucho la cantidad de óvulos. ¿Por qué? Porque el ovario envejece inevitablemente. Aprovechar los factores de crecimiento plaquetario activados, contenidos en los gránulos alfa de las plaquetas para mejorar el microambiente del ovario, siguiendo las teorías de Thiel y Johnson y todas estas personas que descubrieron esa maravillosa noticia para nosotros, para reactivar la foliculogénesis. Bueno, de estos cuadros que tenemos acá vamos a ver todos los factores de crecimiento plaquetario, pero que realmente nosotros vamos a hacer hincapié en los factores insulínicos tipo 1, en los factores estimulantes del endotelio, básicamente, aunque todos los factores van a estar presentes. Nosotros tenemos manera de preparar o de saber dónde está ubicado cada factor. Los insulínicos tipo 1 son los que están inmediatamente encima del BOFI-COAT y los podemos tomar desde allí. El diseño de nuestro estudio, bueno, fue un estudio comparativo, prospectivo. Tuvimos 3 grupos en este estudio. Se realizó en nuestra clínica de fertilidad desde febrero del 2015 hasta febrero del 2018. Tuvimos una N de 115 pacientes. Nuestros criterios de inclusión lo hicimos con pacientes de 38 a 46 años, quienes tenían resistencia ovárica comprobada por eco y por parámetros de laboratorio. Los parámetros de laboratorio que utilizamos fueron FSH mayor de 12, estradiol menor de 100, hormona antimuleriana por debajo de 0.8,
conteo de folículos centrales de un ovario menor de 3 y la suma de los dos menor de 5. Quienes no tuviesen patologías infecciosas ni hematológicas, quienes deseaban pertenecer al estudio y por supuesto quienes firmaran el consentimiento informado. Los criterios de exclusión, los contrarios a estos. Y bueno, en cuanto al protocolo de bioestimulación ovárica, determinamos la reserva ovárica con los parámetros anteriormente descritos. Se realizó la bioestimulación de la corteza ovárica con aproximadamente 200 lambdas de plasma rico en plaqueta activado. Déjame ver si puedo hacerles caminar un poquito este video para que más o menos vean cómo lo hacemos. En fertilidad, bueno, yo creo que muchos de ustedes quizás hacen fertilidad también. Nosotros la misma aguja que usamos para la aspiración folicular es la aguja que utilizamos para colocar el plasma rico en plaqueta dentro de la corteza ovárica, y eso lo hicimos durante 3 meses seguidos en fase folicular temprana, y el cuarto mes medimos nuevamente los parámetros de reserva ovárica para ver si hubo o no cambios, y cada paciente entró enseguida al grupo al que ya se le había previamente seleccionado. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Los pacientes y nuestro grupo de bioestimulación fueron 46 pacientes. El grupo control tuvimos entonces, acá tenemos hormona antimuleriana. Vean que tenemos grupo de PRP, grupo de antioxidantes y grupo control. En el grupo de PRP tenemos acá hormona antimuleriana. Esto es pretratamiento y esto es post-tratamiento. Nosotros iniciamos con una hormona antimuleriana de aproximadamente 0.51, más o menos 20, y después del tratamiento de los 3 meses con PRP, vimos que la hormona antimuleriana tuvo un aumento de 1.1. En el grupo de antioxidantes iniciamos con una hormona antimuleriana de 0.48, y después del tratamiento con antioxidantes tuvimos que el cambio no fue significativo. Igual en el grupo control no hubo cambios. En cuanto a los parámetros de FSH, en el grupo de PRP comenzamos con 15.3 de hormona antimuleriana, y posestimulación de FSH y posestimulación vemos como hubo un descenso de los niveles de FSH. En el grupo de la vimos como posterior al tratamiento con PRP tuvimos un aumento de los niveles de estradiol en estas pacientes, no así uvales. Cuando iniciamos teníamos aproximadamente 3.7 folículos centrales, y después de la bioestimulación 6.9 en el grupo de PRP. El grupo de antioxidantes y el grupo control permaneció sin muchos cambios. En cuanto al análisis de las tasas de embarazo, acá tenemos los que fueron a baja complejidad y los que fueron a alta complejidad. Fíjense acá, el grupo de PRP en baja complejidad tuvimos un total de 5 embarazos clínicos. De ellos tuvimos 3 abortos del primer trimestre y tuvimos 2 nacidos vivos. En el grupo de antioxidantes tuvimos un embarazo clínico y un nacido vivo por baja complejidad. En el grupo control no tuvimos embarazos ni nacidos vivos. En el grupo que fue a alta complejidad, en este grupo tuvimos 7 embarazos clínicos. En los que estuvieron con PRP tuvimos 3 embarazos bioquímicos, 2 abortos y 3 nacidos vivos, porque aquí hubo un gemelar, ¿ok? Por eso hay 3 nacidos vivos acá. Y en el grupo de antioxidantes tuvimos 3 embarazos, 2 bioquímicos y 1 aborto, 0 nacidos vivos. Y en el grupo control, 0 nacidos vivos. Lo que está acá es un poquito para que sepan cómo nos fue en cuanto a los ovocitos colectados, a los embriones que transferimos día 3 y día 5. Pueden ver que la mayoría fueron, o sea, lo que mejor obtuvimos fue con el grupo de PRP indiscutiblemente. Así quedó nuestro diagrama, que fue lo que les resumí: 5 nacidos vivos, grupo de PRP, 1 y 1 de cada uno de los otros grupos. Medimos también los parámetros subjetivos. Queríamos saber si podíamos competir con Reduchip o con cualquier cosa de esas, y no podemos. Definitivamente los cambios no son muchos. Los pacientes sí manifiestan mejora de la
vagina, la resequedad vaginal, dicen que aumenta la libido sexual, sobre todo con el grupo de bioestimulación, y básicamente sensación de bienestar. En cuanto a nuestras conclusiones, ya para terminar, entonces el grupo medio de edades de este estudio fue de 41.6 años. Las características demográficas y los marcadores de reserva ovárica fueron similares. Luego de los 3 meses de tratamiento con PRP, las mujeres tuvieron mayor reserva ovárica antimuleriana, aumentó en un 86% en el grupo de PRP, 15% en el grupo de antioxidantes y 0% en el grupo control. La FSH se redujo en un 39% en el grupo de PRP en comparación con el grupo de antioxidantes de solo 9% y 0% en el grupo control. Medio del más del 86% de folículos colectados en el grupo de PRP y logramos obtener tasas de embarazo del 26% en el grupo de PRP en comparación con 12% del grupo de antioxidantes y 4.5% en el grupo control. Nacidos vivos 41.6% en este grupo. Y bueno, envejecimiento de diferentes maneras, pues también lo es que el propósito final de todos acá es el mismo, lograr a los pacientes el mejor efecto posible. Ustedes la mía de los labios, espero conseguirlo, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a intentar es darles una serie de piezas para que ustedes armen, si pueden, un puzzle y de todas maneras quedará a su entera disposición pues, para ampliar esta charla en cualquiera de los cursos mucho más largos, evidentemente, que hay que tomar para hacer bien el PRP. Miren, cuando se habla del PRP, y sobre todo en el campo que yo trabajo, que es la medicina cosmética y estética, lo que estamos hablando de tratamientos restitutivos. La palabra restitutivo implica el tratamiento de los estigmas generales, nunca de los signos extremos que probablemente serían objeto de tratamientos como la cirugía, como el láser ablativo, como los peelings de fenómeno. Un tratamiento restitutivo simplemente pretende devolver a la normalidad aquello que ha dejado de ser normal, el metabolismo y el funcionalismo cutáneos en este caso. La estrella de estos tratamientos es la bioestimulación con PRP, con TCP, siguiendo el criterio de no rico sino concentrado en plaquetas que luego les explicaré. Y consiste en poder suministrar al fibroblasto, que es esta célula que ven ustedes aquí, normalmente en letargo, sobre todo a partir de una determinada edad, a la estimulación de unos factores de crecimiento, que son autolos y son plaquetarios, y al suministro de una serie de precursores, entre los cuales tiene que haber siempre aminoácidos y un aminoazúcar, que es la glicosamina, para que este fibroblasto sea capaz de construir de forma anabólica el colágeno del tipo 3, que es el colágeno, llamamos, de la juventud, elastina y el propio ácido hialurónico en su forma polimérica. Sabiendo que este ácido hialurónico polimérico, por la degradación natural que sufre gracias a las hialuronidasas que tenemos en el cuerpo, se transforma en monómeros, partes de 20-30 monómeros, que a su vez vuelven a ser capaces de estimular al fibroblasto. Pero esto es demasiado lento a nuestros intereses y por eso irrumpimos en este campo con los factores de crecimiento que mi compañera que me ha precedido en el uso de la palabra pues, ha mencionado. ¿El objetivo cuál es? No es otro que activar al fibroblasto con estos factores de crecimiento, o en inglés growth factors. Se trata de pequeños fragmentos proteicos del grupo de las citoquinas, que son, ustedes saben, proteínas que tienen funciones mucho más importantes que activar al fibroblasto, pero que nosotros utilizamos esa capacidad en nuestro beneficio. Algunos les llaman agentes señalizadores y ponen las siglas AS en lugar de las clásicas FC o GF. Las citoquinas, como les he dicho, son proteínas de bajo peso molecular, producidas en muchos tipos celulares, pero que actúan modificando respuestas biológicas, algunas de las cuales son muy importantes, yo diría que críticas. Lo cierto es que en el año 2002, juntamente con el compañero González Nicolás aquí en España, nos planteamos una línea de investigación para saber si este plasma rico en plaquetas, utilizado de una forma especial que ahora les relataré, era capaz de inducir una respuesta a nivel de la piel.
En definitiva, si era capaz de producir regeneración, entendido como recuperación de las funciones anabólicas del estrato cutáneo, en ausencia de una herida, porque en presencia de herida ya había sido constatada. Puntualmente al doctor González Nicolás llegamos a una conclusión muy importante. Éramos capaces de, inyectando plasma rico en plaquetas, en este caso en la piel de los perros que fueron sometidos a este ensayo clínico, en ausencia de lesión lográbamos regeneración, es decir, un tejido nuevo, idéntico al original y funcional. Y esto lo comparamos con lo que ya sabíamos, que era la capacidad del PRP para inducir reparación y, por tanto, en un tejido herido, en una lesión, producir cicatriz. Bien, sabido esto y sabido el papel que juegan los factores de crecimiento y su alto contenido en las plaquetas, que además resultan fáciles de obtener, porque por una simple extracción de sangre las teníamos a disposición, se trataba de generar lo que llamamos en aquel momento un sistema PRP. ¿De acuerdo? Un sistema PRP debe requerir pequeños volúmenes de sangre, 20, 30, 40, 50 centímetros cúbicos de sangre, pero nunca más. Debe ser capaz de incrementar al menos en 3, 4 o 5 veces los niveles basales plaquetarios, esas 150.000, 200.000 plaquetas por milímetro cúbico que tenemos los seres humanos circulando por nuestro sistema sanguíneo. El límite útil no está estandarizado, pero parecen que algunos trabajos lo indican o lo establecen en torno a 600.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y aquí es donde se produce este criterio que yo les he enunciado al principio, el criterio de concentración versus riqueza. Es decir, lo que nosotros hacemos con una extracción de sangre y con la manipulación de esta sangre, resumiéndolo con la centrifugación, es concentrar el número de plaquetas por unidad de volumen, pero jamás enriquecer, que significaría o entrañaría la realización de un cultivo. Por tanto, siempre buscamos la concentración, el aumento de la cantidad de plaquetas por unidad de volumen, pero jamás nos hemos planteado enriquecer, aunque ese término ha sido acuñado y estandarizado. También pretendemos que este incremento que logramos con una determinada técnica sea reproducible, es decir, que cada vez que lo hacemos obtengamos la misma o parecida concentración de plaquetas. Evidentemente, pretendemos que las plaquetas sean viables y que liberen los factores de crecimiento, las proteínas, siempre de forma más o menos homogénea. Cuando hablamos de este término de concentración versus riqueza, les voy a plantear en qué punto estamos actualmente. Nosotros hemos determinado, y de una forma sencilla para ustedes, los que se inicien en esta cuestión, que estamos hablando de factores de crecimiento como si habláramos de llaves y de receptores de membrana como si hablásemos de cerraduras. Y por tanto la actuación es de unas llaves que van a buscar unas determinadas cerraduras, que son los receptores en la membrana celular, para inducir determinada respuesta. Y somos conscientes de la existencia de muchos factores de crecimiento, muchos son los que libera incluso una plaqueta, y ahora ni les cuento el resto de células del organismo, y también son muchas las cerraduras en las que estas llaves pueden encajar. ¿Vale? Ahí tenemos un dilema importante. De trabajos que han sido publicados, somos conscientes de que se requieren pequeñas concentraciones, como ven en la diapositiva, para lograr efecto. Y por tanto, que 5 nanogramos por mililitro es suficiente para producir respuesta celular. En la parte superior derecha les quiero decir que 5 nanogramos de plasma son capaces de estimular 1 centímetro cúbico del tejido de nuestro paciente. Primer trabajo, por tanto, importante. En un segundo trabajo, estuvimos, en un segundo y otros muchos que le acompañan, vimos que después de 8 horas, a partir de una estimulación, se obtenía un nivel de estimulación celular, permítanme la redundancia, logrado por la primera inducción con bajas concentraciones de plasma del Delivery Growth Factor, del PDGF, que muestran en este caso un aumento de su receptividad. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que debe considerarse siempre que cuando hacemos una segunda estimulación a las 8 horas aproximadamente, que es lo que dicen los trabajos que han sido publicados,
con concentraciones superiores, vean que aquí estoy hablando de 30 nanogramos por mililitro, se logra una respuesta incrementada porque lo estamos haciendo sobre células previamente tratadas con las dosis bajas iniciales que les señalé en torno a 5 nanogramos por mililitro. Es decir, que el planteamiento actual de todos los tratamientos en los que se actúe con PRP debería ser una primera estimulación a la hora cero y 8 horas más tarde una segunda estimulación con menos volumen, pero más concentrado, aumentando el número de paquetes por unidad de volumen, porque en ese punto vamos a tener a los mismos fibroblastos, pero con muchísimos más receptores en la membrana. O que me sigan porque no ver la cara, el que tienes delante es complicado. Todo bien, todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, se demostró también que la liberación de factor de crecimiento no se veía comprometida en periodos relativamente largos de tiempo, 6, 7, 8. Esto nos permitía, visto lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, que con una sola extracción podíamos realizar al paciente 2 tratamientos con aproximadamente 8 horas de diferencia. Finalmente, en los últimos trabajos vimos cuáles eran los niveles de concentración plaquetaria que nos suministra la sangre circulante de cualquiera de nuestros pacientes. Estos niveles son de 17.5 más menos 3.1 nanogramos por mililitro, siendo que su vida media es muy corta y por tanto que hemos de utilizarlo, digámoslo así, fresco. El plasma es mucho mejor cuando no se activa previamente. Por eso, por si no hubiese tiempo de explicárselo después, cuando hablamos de estos 2 tratamientos con 8 horas de diferencia, lo que hacemos es una sola extracción, pero nunca activamos el plasma porque pretendemos, como verán después, que se active él espontáneamente en contacto con el tejido donde lo infiltra. De esa manera garantizamos la sobrevivencia, la supervivencia máxima de nuestros factores de crecimiento. Resumiendo un poquito esta parte, les digo, fíjense, cuando sacamos sangre a nuestro paciente y lo centrifugamos esa sangre y obtenemos el plasma, en la totalidad del plasma, sin preocuparme de si es la parte rica o pobre o menos pobre, nos está ofreciendo este plasma 20 nanogramos por mililitro. Les he dicho que 5 nanogramos son suficientes para tratar 1 mililitro, es decir, 1 centímetro cúbico de tejido, ¿no? ¿Esto qué quiere decir como conclusión? Que cuando hacemos un determinado tratamiento y utilizamos, por ejemplo, una infiltración de 1 mililitro de plasma y lo queremos repartir, nos alcanza para tratar, considerando que tratamos un espesor máximo de 0,2 centímetros, como del orden de 20 centímetros cuadrados de superficie corporal. Y es decir, vayan ustedes tranquilos, relajados, porque el PRP, con el nivel de actividad que tiene, cunde, en España se dice cunde, satisface las necesidades de muchísimo menos. En consecuencia, el plasma de electrofactor actúa a concentraciones muy pequeñas, de 1 a 2 nanogramos por mililitro. Durante la degranulación se liberan alrededor, fíjense, de 20 nanogramos por mililitro, 17,5 más menos 3.1. El plasma de electrofactor tiene una vida media muy corta, minutos. Así que hemos utilizado los periodos preestablecidos de tiempo y sobre todo sin haberlo activado previamente, porque a partir del momento de la activación de la plaqueta el factor de crecimiento se libera y como ven en la diapositiva, tiene una vida media muy corta. No hay que activar la plaqueta o hay que conseguir que se active prácticamente espontáneamente y cuando ya está en contacto con el tejido donde debe actuar. Transcurridas 8 horas de la primera bioestimulación, existe un aumento significativo de los receptores tirosina quinasa de las células que han sido activadas a la hora cero, siendo entonces que esa segunda estimulación determina una mayor respuesta de las células estimuladas. Por tanto, el esquema actual de tratamiento es el que les reflejo y subrayo en la parte inferior de la diapositiva. A la hora H, a la hora cero, utilizamos la totalidad del plasma obtenido. No nos preocupamos de si es la fracción rica o la fracción pobre, todo, porque necesitamos mucho líquido y por tanto muchas plaquetas y mucha dilución para poder afectar a toda la superficie, a todo el volumen que queremos afectar. En cambio, por la tarde, cuando
cuando trabajamos por la mañana a las 8 horas por la tarde, utilizamos solo la fracción rica, porque ya con menor cantidad de líquido, al tener mayor concentración, somos igualmente efectivos sobre células que han sido previamente estimuladas por la. Bien, si creen que en este punto, con las piezas que les he suministrado, lo hacen del todo bien, pues todavía no, porque todavía se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, podemos hacer lo que llamamos rizar el rizo, ir más allá. Somos capaces, y no voy a perder el tiempo ahora, porque no lo tengo, lamentablemente, en explicarles cómo podríamos llegar a calcular para cada paciente la cantidad de sangre que deberíamos extraer, porque evidentemente va a depender del hematocrito y de la concentración basal de plaquetas el que necesitemos más o menos cantidad de sangre en una extracción. Podríamos decirlo resumido diciendo que somos capaces de personalizar la extracción para cada paciente. En las siguientes diapositivas, digo, no me entretengo, se lo podría llegar a explicar, y al final lo que les podríamos llegar a ofrecer sería una pequeña tabla Excel, que la tenemos hecha y que pondré a su disposición, para que ustedes puedan contabilizar en cada paciente y en función de los que se llaman valores del paciente, la cantidad de extracción que correspondería a cada paciente. Les he dicho anteriormente que quédense con esta idea que vamos sobrados de factores de crecimiento, estamos por encima del nivel de las necesidades reales de nuestro paciente. Así que esto que aquí les digo es realmente llevar las cosas a su extremo. No hace falta ser tan precisos, pero la ciencia es ciencia y tenemos que tener todos los datos a nuestra disposición. Otra cuestión quizás más importante, y la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra lo ha insinuado, es que cuando envejecemos, lo mismo dará los genitales que la piel, la cara o el cuero cabelludo, resulta que nuestras células se envejecen. Y cuando queremos activar estos procesos anabólicos, nos gustaría trabajar siempre sobre fibroblastos jóvenes. ¿Por qué? Porque los fibroblastos ancianos tienen menos receptores de membrana y su respuesta es sensiblemente inferior. Todas las células ancianas ya están muy próximas a alcanzar el número que saben ustedes de Hayflick, que es un número equivalente a 50, y por tanto tienen ya su vida muy comprometida. Además de todo esto, el fibroblasto anciano en general tiende a producir no colágeno tipo 3, que es el que nos interesa, sino colágeno de tipo 1. Es decir, a lo largo de la vida, la curva va decreciendo respecto del colágeno que más nos interesa, que es el colágeno de tipo 3. Bien. Entonces, como sabemos que los fibroblastos derivan de células madre de mesenquimal, sabemos también que en la piel existen células madre quiescentes, células madre de alguna manera dormidas, pero que de alguna manera podemos despertar. Esto lo hemos aprendido últimamente. La estimulación excesiva solo conduciría a un agotamiento biológico de las células estimuladas. Por tanto, no es cuestión de acortar los plazos de una sesión de estimulación y la siguiente, sino más bien lograr poner a disposición de nuestro deseo de rejuvenecimiento esas células madre quiescentes dormidas que podían llegar a ocupar el papel de las que hemos ido de alguna manera excluyendo a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo lo conseguimos esto? Pues teniendo presente la existencia de células madre que son omnipresentes, están en todos los lugares, en todos los tejidos. Los hay en la piel, los hay en la mucosa, los hay en cualquier órgano, ¿no? Entonces, en la actualidad sabemos que en la circulación sanguínea se encuentra en continuo movimiento un pool de células madre capaces por diaperesis de llegar a cualquier tejido dañado, pero nosotros podemos este fenómeno, que es un fenómeno natural, reproducir. Sabemos, por tanto, que un proceso inflamatorio, por ejemplo, el que ocurre tras un daño tisular de mayor o menor envergadura, atrae a las células madre de la zona dañada para inducir una reparación de aquel, ¿vale? En definitiva, sabemos que todos y cada uno de nuestros tejidos contiene un número determinado de células madre en estado quiescente que podemos llegar a estimular para inducirlas a transformarse en un tejido. Entonces hemos aprendido que esto se puede lograr con un nivel bajo de ROS. Los ROS, como saben ustedes, son los radicales libres, los metabolitos que se producen después
de la reacción que las células producen energía. Sabemos que en niveles muy bajos los radicales libres del oxígeno son bloqueados por nuestros propios antioxidantes, pero si logramos concentraciones intermedias, que de esto se trata, somos capaces de estimular la diferenciación de las células madre. No ya concentraciones altas, porque las concentraciones altas producen apoptosis y esto, evidentemente, muerte celular programada. Esto no nos interesa. Hemos visto que existen distintos grupos de científicos que están trabajando en esta dirección, buscando una regeneración cutánea a partir de un daño tisular moderado mediante terapia fotodinámica. Lo hacen administrando precursores de la protoporfirina. No hace falta. En nuestro caso, lo que queremos es generar esa pequeña reacción inflamatoria inducida por radicales libres, y esto lo podemos conseguir simplemente con concentraciones de radicales libres que ven aquí en la parte baja de la diapositiva, de 0,30 milimoles por litro de radicales libres. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando uno de los más sencillos de utilizar, que es el ácido ascórbico, la vitamina C, e intentando lograr concentraciones que en valor absoluto estén cercanos a los 5 milimoles, añadiendo hierro trivalente para activar lo que se llama la reacción de Fenton, que es la reacción prooxidante por excelencia, ¿no? Si partimos de la equivalencia 1 a 1 entre ácido ascórbico y radicales libres, una unidad de ácido ascórbico generará una unidad de radicales libres. Es decir, que para generar 0,30 milimoles, que les he dicho que es la cantidad que es capaz de inducir esta respuesta que buscamos, necesitamos 0,30 milimoles de ácido ascórbico. Entonces, esto es muy fácil de preparar, aquí es muy difícil de detenerme a explicarlo, pero lo que hacemos es preparamos una solución de ácido ascórbico, al que le añadimos 2 o 3 gotitas de hierro trivalente, es importante que sea trivalente, para lograr una concentración de 0,30 milimoles por litro, con la que somos capaces de estimular a esas células madre quiescentes y ponerlas a trabajar para producir una nueva serie de fibroblastos jóvenes sobre los que nuestro tratamiento con PRP evidentemente tendrá muchísimo mayor efecto. Ahí tienen nuevamente, yo la pondré a disposición de los organizadores esta diapositiva para que vean cuál es la fórmula que utilizamos para infiltrar cualquier tejido donde queramos estimular la producción de células. Sepan finalmente en este apartado que el proceso de diferenciación que nosotros inducimos mediante esta mesoterapia, evidentemente, con vitamina C y hierro trivalente, ocurre entre 7 y 21 días, y que las células diferenciadas son estables durante 6 meses para responder, ahora sí, a la estimulación de nuestro PRP. Dicho de alguna manera, por el planteamiento que les he anunciado, lo procedente ahora es realizar una sesión de bioestimulación con factores de crecimiento 30 días después de haber inducido esta estimulación celular con metabolitos libres, radicales libres, ya podéis, como ustedes quieran, que nosotros preparamos con vitamina C y hierro trivalente. O sea, el primer punto de un tratamiento de estimulación, de bioestimulación, sería despertar a las células quiescentes con esta fórmula prooxidante, y después, a los 30 días, utilizar el plasma rico en factores de crecimiento. Otra pequeña pieza del puzzle, por dejarles, como les he dicho, con la miel en los labios, sería respecto de los equipos y materiales. ¿Hay alguna novedad? Pues bien, en esta diapositiva ven un poco todos los que hemos llegado a conocer o utilizar, y en verde en los que más nos han convencido, ¿vale? O sea, no hay un solo tipo de equipo o de producto sanitario capaz de producir los mejores resultados. Cierto es que a nosotros nos gustan mucho los equipos, los tubos de recogida, de recolección de sangre con geles de interposición. Les explico por qué. Si están bien construidos estos tubos, si realmente el gel tiene la composición que tiene que tener, o por ejemplo, entre otras, no tiene silicio para no producir daño celular, logran ustedes una separación perfecta material entre la fracción hemática, los hemantíes, y la fracción plasmática.
Y además, si ustedes lo han querido así, logran que este gen de interposición deje por encima de él al 0,5% del hematocrito. Y esto es bueno, porque nosotros nos gusta trabajar con concentrados leucoplaquetales. Sería imposible de explicárselo ahora en esta charla. Para lograr la máxima concentración de plaquetas, claro, cuanto más abajo en la parte del tubo donde recolectamos el plasma, más plaquetas hay, mayor concentración, y la máxima está apenas tocando a los hematíes, pero por medio, entre las dos fracciones, estarían los leucos, la serie blanca. Hay autores a los que esta serie blanca no les gusta que aparezca por su capacidad ya no proinflamatoria. Nosotros pensamos que no está de más tomarlos, y tomar los leucos, la fracción blanca, significa asegurarme de que tomo la última plaqueta, porque realmente si quiero una fórmula, una preparación con una máxima concentración, cuanto más abajo la tome en el tubo, mejor. Por eso nos gusta el gen de interposición, porque nos permite una separación física entre la fracción hemática y la fracción plasmática, y nos permite la recolección del plasma sin padecer por la remezcla de la fracción roja. En ese sentido, hemos desarrollado un sistema que tampoco tiempo demostrarles, que se llama un pistón valvulado, que lo simplifica enormemente. Y actualmente les puedo garantizar que con este pistón valvulado, que es lo que ven aquí en el centro de la diapositiva, nada, una pieza que tiene una significación menor y un coste menor, con dos jeringas, una de 10 y una de 20, ambas dos han de ser Beckman Dickinson, y se lo digo porque son las que encajan entre sí. La de 10 encaja perfectamente dentro de la de 20, y utilizando este pistón se logra una recolección perfecta, como ven en esta diapositiva, donde estoy procediendo ya a la recolección del plasma que está en la jeringa de 20 abajo, con la jeringa de 10 que entra perfectamente en el cuerpo de la de 20. Así es como obtenemos la máxima concentración de plaquetas, la máxima recolección de plaquetas, y además habiendo estudiado que en este sistema de recolección, que consiste, como ven, en el gesto de mis manos, bajar la jeringa de 10 sobre la de 20, no producimos turbulencias, porque el número de Reynolds, que lo hemos calculado, está por debajo de 3000. Y por debajo de 3000 no hay turbulencias y por tanto no hay restos. Otro punto también importante, que también he oído a la compañera anterior, es si nos gusta o nos gusta producir la que llamamos activación desgranulación de la plaqueta I, o nos gusta hacerla out. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un modelo de activación desgranulación plaquetaria I, pretendemos que la activación de las plaquetas y por tanto la liberación de los factores de crecimiento ocurra dentro del tejido al que queremos afectar. En cambio, en el modelo out, lo que hacemos es lo clásico: añadir al plasma que previamente hemos quelado el calcio para evitar la coagulación con citrato de sodio, le añadimos cloruro de calcio, se lo añadimos fuera en la jeringa que vamos a utilizar para tal, y entonces lo inyectamos. Con ese modelo estamos activando la desgranulación del individuo y el tiempo corre a nuestro en contra de nuestro. Nosotros actualmente preconizamos mucho más el modelo de autoactivación que el de activación con cloruro de calcio. ¿Y por qué podemos proponerles este modelo y asegurar que funciona? Porque si repasamos cómo sucede toda la cadena de la coagulación, por qué se produce la hemostasia, descubrimos que se produce o se inicia cuando nuestras plaquetas toman contacto con el subendotelio vascular, y muy concretamente con el colágeno del subendotelio vascular, cosa que solo puede suceder si existe una lesión o si existe una lesión endógena, ¿no? Solo cuando la plaqueta toma contacto con el colágeno del subendotelio vascular se inicia toda esa cascada: adhesión, activación, agregación y secreción, que determina la liberación de los factores de crecimiento de las plaquetas. Pues bien, ¿qué sabemos actualmente? Que todos los tejidos, o la mayor parte de los tejidos en los que queremos actuar para producir su rejuvenecimiento,
hay una carga colagénica suficiente, más que suficiente, que naturalmente nosotros queremos aumentarla en el deseo de rejuvenecer, pero colágeno hay, pues va a estar todo en contacto con ese colágeno para lograr una activación de las plaquetas y lograr una liberación de los factores de crecimiento sin la necesidad de una adición de calcio exógeno. El calcio intracelular es suficiente para producir esta activación. Y de hecho, desde hace muchos años nosotros nunca añadimos cloruro de calcio, nunca hacemos una activación out, y tenemos desgranulaciones muy importantes, y no solo de los gránulos alfa, que son los que contienen los factores de crecimiento, sino de otros corpúsculos celulares de la plaqueta, consiguiendo, por ejemplo, elevadas cifras de serotonina, que, por ejemplo, en los tratamientos de la piel se traducen en enrojecimientos importantes de la piel por unos minutos. De esa manera tenemos la seguridad de haber logrado una liberación completa de todos los gránulos del citoplasma de la plaqueta. Por supuesto, quien quiera todavía puede hacer la activación con cloruro de calcio, es igualmente efectiva, pero lo que pasa es que ustedes tienen a la plaqueta activada fuera todavía del lugar donde tiene que ser efectiva, se va a empezar a producir una degranulación, no que es una cosa invisible, porque invisible es la coagulación, la formación de la malla de fibrina. Hombre, si ustedes esperan mucho y se forma la malla de fibrina, es que no podrán inyectarlo. Pero antes de que suceda la malla de fibrina, ya se ha iniciado una liberación de factores de crecimiento que antes hemos dicho que eran anulables. Por tanto, es muy importante lograr que esa activación se produzca en el último momento, prácticamente in situ, y por eso nosotros defendemos la activación de granulación in y no out. Y finalmente, porque creo que ya he desbordado un poco el tiempo que me había sido concedido, déjenme que les hable 2 o 3 minutos de algo que estamos trabajando en ello todavía, ustedes son los primeros en escucharlo. Hay ciertos modelos de corrientes concretamente alternas, que son capaces de estimular la degranulación de orgánulos, entre ellos, por ejemplo, las plaquetas. Eso está publicado, no hemos inventado nada. Lo que hemos intentado es trasladarlo a la clínica, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, uno de los trabajos a los que nos hemos referido, y aquí tienen otro, o sea, no hay uno, hay muchos de aquí y aquí. Lo que sabemos hoy en día es que una corriente de alto voltaje, alrededor de 900 voltios, pero de muy baja intensidad, tiene las características idóneas para estimular la degranulación. Es decir, logramos mayor degranulación de las plaquetas, mayor, por tanto, disponibilidad de factores de crecimiento. Entonces, lo que tenemos claro es que, siendo necesario que para la bioestimulación los factores de crecimiento y los receptores, es decir, las llaves y las cerraduras estén muy próximos, se hace necesaria una concentración adecuada de las infiltraciones. Esto significaría que sin este modelo histológicamente. Y esto es lo que pasa cuando se utilizan energías inadecuadas, deficiencias de sutura y malos resultados estéticos. Siempre tenemos, cada cierta cantidad de pacientes, la precaución de enviar esa pieza del labio a nuestro patólogo para que no se evalúe, y evaluamos también diferentes pulsos, por ejemplo un suprapulsado y un decapulso para cortar, donde encontramos daños térmicos laterales diferentes. Y hemos ido avanzando con los pulsos.